Hola, hola, Geekers. Bienvenidos una vez más a la Habitación Geek. Aquí estoy con mi amigo Daniel Pineda una vez más. Ya está la idea, vale, esta mierda. A ver si me traen para acá. No, vale, lo porque vive cerca. Ya, orté esto un poquito para acá, para que evitar el ruido del eco y todo eso, porque acuérdate que nos critican mucho ciertas cositas allí con el audio y tienen que disculparnos, pero créanme que es complicado a veces, ¿verdad, Dani? Mira, con estos vecinos que tenemos, No que tienen de jodas. paso un gusto musical increíble, No ni dije, les no dije nada, cuento. dije nada. Ahora primero, ¿qué vamos a hablar hoy? ¿De qué vamos a hablar hoy? Hoy hablaremos de estas figuritas que ven aquí. Son bonitas, Mm. pero no solo de las figuritas, Mientras sino solo se de seco del coño. sí, No, bebida chocolatada, no una vamos a bebida decir marcas así. chica, claro, ¿no? Que paguen, paguen. Vale, no joda, ayúdenos, huevón. En esta ocasión vamos a traer a colación estos personajes que nosotros elegimos para conversar porque primero son de nuestro agrado. No sobre coleccionismo, sino sobre los orígenes de los personajes y las contradicciones o controversias, tanto éticas como morales o a nivel de historia que hayan tenido estos personajes en sí. Y sin más nada que agregar, esto inicia así. Bueno, aquí estamos de nuevo con nuestra bebida achocolatada y nuestra información en pantalla porque es densa, entonces tenemos que anotar algunos punticos ahí para no perder nada de lo que vayamos a decir sobre estos personajes. Y bueno, yo voy a arrancar con Wolverine, que es mi personaje favorito de Marvel. Mis personajes van a ser Wolverine, Flash y Magneto. De Magneto no tenemos nada porque, o sea, no tengo figuras de colección de Magneto. Y bueno, por tu lado tú vas a estar con Superman, Batman y Spider. El Spider-Man. El de Tom Holland. No, el Spider-Man en general. Ok, ok, muy bien, muy bien. Bueno, ya que yo voy a arrancar con Wolverine, con el macho. El macho. A ver, ¿qué podemos decir? Él arrancó en el número 180 del Increíble Hulk en el año 74. ¿Sí? Apareció allí como un personaje secundario y de hecho no es el Wolverine clásico que nosotros conocemos. El Wolverine ha tenido algunos trajes donde el más, digamos, emblemático es el amarillo con rojo, con azul, que además lo usaron en la serie de los X-Men animada del 92. Y en la primera película de X-Men hacen un guiño con ese traje. Que bueno, ¿qué quiere que me ponga? Un traje ridículo, amarillo. Ciertamente, ciertamente. Que de hecho, a Cíclope. Que de hecho, hay otro guiño porque en X-Men primera generación los trajes eran amarillos, ¿no? Entonces, oye, estuvo muy bueno eso ahí. En el número 180 de Hulk, del Increíble Hulk, él aparece con un traje muy parecido a este. Tampoco era el negro que le dieron después, ese traje negro estuvo brutal. Era uno color naranjado, un naranja con negro. con manchas negras. Exacto. Básicamente el mismo, él siempre tiene el mismo traje, pero con variaciones de colores. Que en Capcom vs Marvel Aparece ese traje. Bueno, y en el mismo año 74, un tiempo después, en el número 181, siempre en noviembre, porque creo que esos Eran no, anuales. no eran mensuales. El 180 salió en octubre y el 181 del Increíble Hulk sale en noviembre del 74 y es cuando presentan formalmente a Wolverine. De hecho, Wolverine es uno de los... Bueno, Marvel se mantiene mucho con los orígenes. DC sí varía un poquito los orígenes de los personajes. De hecho, le da varios orígenes, de eso hablarás tú más adelante. Pero sí se mantuvo mucho el origen de Wolverine con algunas variaciones que a veces los guionistas le dan, porque bueno, al cambiar guionistas muchas veces, no sé, parece que no se prepararan bien sobre el personaje y se vuelve siempre le quieren dar su toque. Ok, ¿qué ocurrió con este personaje? Cada vez que aparecía Wolverine en algún número de Marvel, vendía mucho, vendía más. Claro, este es el origen del personaje a nivel de editorial, luego hablaré del personaje a nivel de ficción. Vendía siempre más. Y en el año 75 aparece con los X-Men, en el número 63 de los X-Men. Creo que esa numerología todavía existe, todavía se mantiene. Y por coincidencias, pues fíjate cómo son las coincidencias de la vida. En el 96 sale Game of Thrones, donde se juega mucho con la temática de los lobos. Y se dice, bueno, se cree en los orígenes de Wolverine ya a nivel de ficción, que su familia es descendiente de lobos. Esa traducción de mierda que nos dieron aquí en Latinoamérica de guepardo, no. Es Wolverine. De Wolverine. Y luego esa que nos dieron en España. Glotón, la mierda. Loben no es una buena definición, definición, una buena adaptación, sí. Y ese origen que le dieron a Logan o a Wolverine y Jimmy Hoblet, como lo quieran llamar, en Wolverine Origins, que me parece una buena película, sé que es odiada por muchos, pero me parece una buena película. No es el origen real. Es parecido, muy parecido, Sí, lo trataron de adaptar bastante bien, pero esa historia de que le cuentan la chama y que por eso es que él se cambia el nombre a Wolverine, no, eso está mal. Pero
estuvo bastante acertada. ¿Cuál es la verdadera historia de Wolverine? Y esta es la que vamos a contar ahora. La verdadera historia de Logan, bueno, de Jimmy y de Wolverine, lo voy a estar llamando de varias maneras. Jimmy Hoblet, que es su verdadero nombre, él era un niño que nació enfermo, siempre estaba débil, con fiebres y tal, y era porque sus poderes, su instinto mutante, se pudiese llamar así, estaba floreciendo. ¿Ok? Eran sus anticuerpos, acuérdense que tiene anticuerpos muy fuertes y un factor regenerativo muy grande, estaban como que luchando contra su cuerpo. ¿Qué pasa? Con el tiempo se dan cuenta que la mamá era tremenda zorra y se acostaba con el jardinero. Error, ese es típico de novela. No, no era jardinero, era un cuidador de bosques y vainas y tal, y tenía un hijo que era Víctor. Él se llamaba Thomas Logan, era el nombre de este cuidador. Se percutó a la señora de la casa y James Howlett, que es digamos, el padre adoptivo con los cornudos de Wolverine. No me digan en la esquina. El venado. Eso a mí me mortifica. El venado. No, en serio. Se dio cuenta. Entonces, ¿qué sucedió? Se formó el peo, se entraron a coñazo, lo matan a James, al papá adoptivo, vamos a llamarlo así. Thomas Logan lo mata y en una rabia, Wolverine, Jimmy asesina a Thomas Logan, que sería su padre biológico. Y se va para el coño, se escapa. Y Victor Creed, o bueno, Victor Logan, que él después se cambia el nombre, lo sigue. Otra trabajadora de la mansión donde vivía Logan, donde vivía Wolverine, perdón, lo adopta, o sea, se lo lleva para cuidarlo y tal. Victor los persigue, el que sería después Dientes de Sable, asesina a la chama y James, cae en shock. Y ahí es cuando Wolverine pierde la memoria. Y él adopta el nombre de Logan porque es el único nombre que lograba recordar cuando despierta del shock. Ahí nos dieron un origen distinto, le metieron un balazo con una bala de adamantium en el cráneo y bueno, ahí fue. Exacto. En la serie animada tratan un poquito más lo que es el origen, pero lo hacen muy por encimita. El origen de Wolverine es algo bastante complejo y no sé por qué no lo han adaptado bien. O sea, me encantaría que Disney tiene los derechos de Wolverine y de los X-Men, y de todo Fox, pudiesen adaptar esta historia de mejor manera. Y bueno, luego viene lo que es Madripoor, que ya lo hemos visto en Shang-Chi, las guerras, de que él participa en muchísimas guerras, en el proyecto Arma X en el año 61 de los cómics. Y bueno, luego se pudiese comparar, como ya habíamos hecho con Wolverine Origins, pero bueno, ya la comparativa no tiene tanta fuerza. Sí, no tiene tanta fuerza. Pero bueno, de hecho es difícil tratar un tema moral, creo yo, con Wolverine porque... Es un lobo solitario, o sea, un lobo solitario, sí, ¿no? Un nómada. E investigando, fíjate que yo sabía que Wolverine, que es uno de mis personajes favoritos, la adaptación del lobo está muy bien ambientada allí, esa típica adaptación, y que fuese descendiente, o sea, que la familia Logan fuese descendientes de lobos, es complicado de explicar, ¿no? Si como que tuviesen que dedicarle una película solo a los orígenes de Wolverine, pero en bruto, para poder explicar todo este peo. Y él es una persona que, o sea, él no es un héroe, no. Él mata sin asco, pero sí es una persona que tiene bien definido lo que es el bien, valga la redundancia, y trata de ser buena persona dentro de lo que cabe. Gracias, Hugh Jackman. Y de los medios que él tiene. Claro, Hugh Jackman, te amo. Pide la bendición. Te amo. Bueno, dentro de todo esto, porque ya te hice el recuento de Wolverine, suéltanos tu opinión argumental ahora, Dani. Apóyame aquí en esta parte. ¿Qué opinas de la historia y de la trascendencia de Wolverine? Lo que pasa es que, bueno, Wolverine, los orígenes siempre lo hemos visto muy por encimita. Y ya desde un inicio, cuando tú escuchas el nombre Wolverine, guepardo, al principio tú lo asocias con ciertos animales y efectivamente tanto en la película por encimita y la historia te dice, no, es un lobo. Claro. Date de cuenta, incluso las características de él, la postura, claro, son de lobo. Claro, un personaje peludo, pequeño. Epa. Es verdad, marico. Exacto, y con esas características peculiares de los lobos, igual el sentido del olfato, el olfato, que es algo muy característico de esos animales. Entonces,
Y aparte de su personalidad, que es lo que nos encanta, por lo menos a mí en lo, A mí par- a me mí en encanta. en lo particular es la rebeldía. A mí también, me gusta La mucho. rebeldía que él no anda con cuentos, sí tiene su código de ética, Sí, sí, muy suyo, muy pero muy suyo. suyo. O sea, es como que yo sé que es lo bueno y que es lo malo, pero yo trabajo por mis propios medios y Ujú. lo que yo tengo y por lo que he vivido, cómo solucionarlo. Exacto, sí, mismo. Y Y que muchas veces se pasa por el culo las reglas de los X-Men. claro, por eso es que incluso siempre va y viene. Exacto, porque es un argumento muy suyo, un argumento muy suyo, pero tiene su código de ética. Exacto. Tiene su código de ética y bueno, es una persona que ha vivido mucho, es muy longeva, weón. O sea, Y qué es lo que nos encanta de él, eso, la rebeldía. la rebeldía y la forma de peo que tiene y bueno, que tiene uno, es que creo que el personaje más misterioso de los X-Men, además de Magneto, que hablaremos de él más adelante, es Wolverine. Wolverine. Porque su historia, investigando, yo supe un poco más, pero lo que nos han contado, o al menos lo que somos los jóvenes lectores de un tiempo para acá, que capaz no somos tan puristas, que hemos leído cómics desde los inicios, nos cuesta saber, porque no nos los han presentado aún. Claro, y cuando te los presentan, En manera de siempre flashback. hay detallitos que siempre van a perderse. Ujú. Entonces como que, oye, ya va, necesito indagar bien esto porque no sé, ok, estuve en la guerra civil, pero ¿qué pasó? ¿Cómo? Claro, exactamente. Bueno, y ojo, esto es súper importante, que hay un personaje que se llama Romulus, esto no lo sabía, eso lo averigué investigando, que cabe destacar que no lo sabemos todo, muchas veces tenemos que investigar, que es un descendiente de lobo también, y es como que él orquestó todo el peo de Wolverine y Victor para que ocurriera todo eso y él poder despertar lo que es el animal de estos dos personajes. Claro, Victor ya lo tenía súper pullado, pero Wolverine siendo una persona de dinero, o sea, pues el papá tenía plata, pero el papá adoptivo tenía dinero, como que le había costado todo y pero estaba chamo, Claro, estaba claro. chamo. Y bueno, ese es un personaje que capaz pudiésemos ahondar más adelante. Claro, y fíjate el destino de Víctor, que él Ujú. se termina convirtiendo en un animal, Ujú. a la larga, del Del todo un todo. animal, sí. Bueno, que de hecho le dieron poca profundidad a la película. En Origins estuvo muy bien, pero en X-Men 1 muy poca profundidad. Claro, cuando ya tú ves Origins y empiezas a ver la primera película de X-Men 1, no tiene el mismo impacto cuando ves a Víctor ahí, Que será es porque, un papelazo, o sea, es muy buena actuación. claro, entonces es como que, ok, ya va, pero estos son familias, se supone que deberían tenerse arrechera, ¿por qué no se tienen arrechera? Yo sé que este video principalmente lo hicimos por Superman, porque nos lo pidieron en comentarios que querían que habláramos sobre los orígenes de Superman y que si él es buena persona por los Kent o por él mismo. Y bueno, eso lo hablaremos más adelante. Pero quisimos incluir otros personajes también porque sería como que aburrido solo un video de Superman De Superman. y sería extremadamente corto. ¿Y qué coño el podcast, ¿no? Entonces, bueno, queremos hablar de varios personajes allí. Quisimos colocar a Wolverine, pero Wolverine es un personaje que yo incluí porque me gusta y es mi favorito de Marvel, pero pero no tiene variantes. ¿No? O sea, claro, hay varias variantes de Marvel en los cómics, What If y demás, pero como tal, los orígenes de Wolverine son muy Es lo básicos, mismo. marico. O sea, no hay nada que se pueda cambiar allí para que él sea una persona distinta. Es una Exacto. persona que ha sufrido y es ruda. Ahora que si no hubiese sufrido, bueno, simplemente no tuviésemos a Wolverine. Tuviésemos un niño enfermo que capaz nunca desarrolló sus poderes. Exacto. O sea, fue trascendental que se descubriera la montaña de Cacho. Bueno, creo que a Wolverine lo podemos cerrar por ahí. Por lo ¿Cuánto menos. llevamos? No sé si quieres que continúe con mi segundo personaje que es Flash o quieres arrancar tú con el primero de los tuyos. Vamos a arrancar con el primero de los míos. Vámonos con Batman. Vamos a buscarlo aquí. Batman. Bueno, entonces vamos a hablar de Batman, El Caballero Oscuro. Caballero Oscuro. Bueno, ¿qué ocurre con Batman? Sabemos que Batman es de la compañía DC. Salió incluso en la revista Detective Comics número Ujú. 27. No fue el primero. No, número uno es Superman. Número uno es Superman. Te vendo lapsus, tú veías. Entonces, claro, fue en el número 27 y después posterior en el 33 volvió a aparecer. ¿Qué sabemos de Batman? Que bueno, el origen básico, lo que es lo mismo que escuchamos de que okay, es un niño millonario que a los 8 años pierde a sus padres saliendo del teatro en Park Road. Luego lo cambiaron por cine. Luego para cambiaron para el adaptarlo cine para modernizarlo. Porque
DC tiene la particularidad de que todo tiene una era. Sí, bueno, ambas Ambas compañías, pero claro, al principio, en los años 40 fue él pierde sus padres en el teatro, y luego lo cambiaron a que los pierde en el cine. Incluso sus orígenes como el personaje en sí, en los orígenes de cuando comenzó en los 40, era simplemente un niño que hasta los 14 años tenía como ayudas psicológicas por una doctora, que era la doctora Tonkin, Ujú. y obviamente Lily Tomkins. Y después, claro, tenía su cuidador que era Alfred Pennyworth. Claro, que luego le dieron Otro otro toque. totalmente distinto, lo hicieron espía inglés. Sí, incluso Tiene su propia serie. tiene su propia serie. Incluso en esos primeros orígenes, Batman solamente él se va de Estados Unidos, aprende artes marciales y él llega a caerse a golpe con todo el mundo. Ujú. En plan de venganza. Que de hecho eso lo vimos en una película animada que se llama La Máscara del Fantasma, de los años 90. Sí, Ese ahí, origen lo muestran. muestran el origen, claro, ya él tenía como que rato siendo Batman, pero te muestran el pero origen, te muestran- exacto, él te muestra un Batman que ya es longevo, ya tiene tiempo siendo Batman y te van contando la historia de su origen a través de flashback que él tiene. claro, y cómo él va quemando esa etapa que en este caso, la chama que es la que hacía el papel el fantasma, Que vamos a buscar su nombre porque a mí también se me está escapando. que ella era familia de mafiosos. Ujú, exactamente. Ella estaba justamente pasando la misma etapa que él cuando estaba en sus inicios. Sí, pero de una manera totalmente distinta. En vez de hacer. Y ahí No, ya caemos en lo que es importante en este video. Ya va. Y ahí vamos al dilema ético, porque incluso en el principio Batman le caía a golpe a todo el mundo y no le importaba matarlo. En la siguiente, la edad de, creo que la de plata, Que de hecho, ya disculpa que te interrumpa, le voy a dejar un enlace por aquí arriba donde hablo de los 7 cómics en donde Batman asesina. Porque ese código de ética fue después. fue mucho después. Batman al principio, él mataba maleantes, mataba malandro, Claro, marihuanero, o el lo conky, que sea. o el conky. Ah, no, el conky arranca a correr, que no, corre, chavo, que lo jode. Por cierto, se llama Andrea Beaumont. Beaumont. Es el personaje que es el alter ego del fantasma. Exacto. Fantasma. Que ella quería matar al Guasón. Ujú. Y en ese origen. En ese Porque, origen. de hecho, en esa película se sabe que el Guasón tiene un origen. Como tal, el Guasón no tiene un origen canon. Él tiene, digamos que nos ha mostrado varios orígenes. Exacto, varios orígenes. Hay varios orígenes, entonces, por eso ya vamos a Pero ir ninguno es hablando. el real. Exacto. Es el aceptado. El ninguno es aceptado. Incluso en la primera época en que sale Batman, el Guasón, el escritor del Guasón, él crea el personaje, pero para que hiciera algún crimen, pero nunca lograra el cometido. En cambio, cuando ya pasamos a la siguiente era, que ya el reinicio del inicio de Batman, del personaje como tal, quien empieza a escribir al Guasón, lo coloca como un desquiciado. Pero ya, ahí estamos. Pasa que hay varios escritores. Bill Finger, que fue el primero. Fue el primerito. Él hizo un Guasón como que cometía el crimen, pero Batman venía, lo interrumpía y se acabó la serie. Pero además de presentarme el personaje, no le crea un origen. Un origen base. como tal no. O sea, es un payaso que se disfrazó y ¿qué estaba haciendo? Estaba robando un banco. Que eso es lo que tiene, lo que le da ponche a ese personaje. Entonces, claro, él presenta a este payaso Ujú. que comete todos estos crímenes y lo interrumpen. Batman y Robin, que Robin sale en el segundo tomo de Batman. Ujú. Y luego, en la siguiente edad, que es cuando se reinicia el inicio de Batman, que ya Batman incluso, Tú dices la edad de plata. exacto, Batman ya no es solamente una figura que viene y es karateca, ya le incluyen el tema de que es detective. Que tuvo, de hecho, si no me equivoco, tuvo un verguero de Tuvo, mentores. bueno, él tuvo varios mentores. En esta ocasión traje a colación solo 3, que lo vamos a nombrar más adelante. Bueno, 4. Vamos a incluir a Ra's al Ghul en este caso porque luego fue Que incluido. aparte cinematográficamente es importante. Sí, exacto. Oye, fue Liam Neeson, weón. Liam Neeson. Entrenó Jedi, Obi-Wan. Entrenó a Batman. ¿Qué más hizo ese weón? Si le secuestra a la mujer o a la hija, corre. Fue Zeus. Fue Zeus también. Coño. Por Dios, Liam Neeson. Dejen de buscarle peo. Fue Schindler.
rescató judíos. Cierto, huevón, no, ya, Ay, basta. mismo. Dejen de buscarle peor segundo. Entonces, ¿qué pasa? Cuando le cambian el origen a Batman, que ya lo coloca como una figura, no solamente como este hombre millonario que fue y estudió en Cambridge y en Sorbonne, allá en Francia, sino que solamente estudió, pero fue y trabajó con detectives jubilados del FBI, uno francés En que Brasil, también, en Brasil. uno en Brasil, también tuvo ese, en Brasil se llamaba Falta acordarte. Don Miguel. Suena ¿Dónde? cantante, Era ¿verdad? cantante, en serio, como cantante de Hay uno que se llama Don merengue. Miguelo, sí, 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 claro. Entonces, claro, él era ladrón, no era ni policía ni nada Sí, por sí, el estilo. exacto. ¿Y qué pasa? El Guasón en ese caso, ya su faceta, su personaje como tal, muta también. Porque el escritor que lo tomó, que ahorita no recuerdo bien el nombre, lo convirtió en ese payaso que nada más cometía un crimen y lo interrumpían allá a un desquiciado social. Claro. Y ya de ahí empieza el Guasón que todos conocemos, que bueno, ya es humor negro, Claro. con asesinatos y secuestros, y se coge, Bueno. y si le da la gana viola a la hija del comisionado, Sí, también le mientras toma la fotos. plomea, sí, imagínate. Claro, eso vimos la broma. Epa, así. pues, una paralítica nueva. Clic, clic. Epa. No, bueno, y otra cosita, de hecho, hemos visto varios orígenes de Batman porque también últimamente, hace poquito, vimos lo que es Batman, el largo Halloween, que bueno, nos narran un Batman que ya está en trabajos, en trabajos sociales, por así decirlo, pero le dan un inicio, pues no se los voy a contar, vean la película, y Batman, Alma de Dragón, que es una película totalmente independiente de lo que es este universo cinematográfico nuevo, animado, que está armando DC, que se llama así mismo, Alma de Dragón, que aparecen otros personajes que fueron bastante relevantes en el cómic, que hay muchísimos personajes, de hecho hay uno que es muy recurrente en los cómics viejos, que es Richard Dragon, que lo ponen, claro, Richard Dragon era un personaje muy de los Chuck Norris en los cómics, Claro. pero lo ponen asiático en la comiquita, o sea, en la película animada. No sé por qué habrán hecho ese cambio, me imagino que artes marciales, el peor oriental, todo esa vaina. Y bueno, hay muchísimos personajes allí que de hecho recomiendo mucho esa película y le dan un origen distinto al que estamos acostumbrados, porque la gente ahorita cree que es puro Ra's al Ghul, que él estuvo en la Liga de los Asesinos y que él tiene que ser la nueva cabeza del dragón, o sea, pegato. Y nada, pues, hay otros orígenes. Hay más orígenes. Y de hecho, él era el peor estudiante. Bruce Wayne era el peor estudiante, pero por su convicción lo superaba a todos. Claro. No, y lo increíble de él es que tiene un Intelecto, coeficiente sí. intelectual increíble. De hecho, pero creo que de hecho, él está catalogado como el cerebro más grande del sí. Ujú. Y después está Lex Luthor. Después está Lex Luthor. Lo que pasa es que recuerden que tener conocimiento no es ser inteligente. Es ser inteligente. Lex Luthor tiene muchísimo conocimiento y es muy inteligente. Bruce Wayne es muy inteligente, tiene conocimiento, pero menos que el de Lex Luthor. Claro. Claro, Lex Será Luthor de- se basa en la tecnología en y la él se basa en tecnología. buscar peo en la calle, güey. Claro. O sea, entonces, bueno. Falta calle, Lex. Pero entonces ahí sí podemos hablar de Batman, que Batman tuvo muchísimos orígenes, pero todos lo fueron formando de la misma manera. Un hombre Claro. paternal bueno, parece que era una fábrica de huérfanos. Sí. Y bueno, claro, que también está el peor de la acotación de que Red Robin, Tim Drake es homosexual, entonces bueno, ya eso es Eso es otro tema. ese es otro tema, pero es para que lo sepan, no es Dick Grayson que fue Robin y luego se convirtió en Ala Nocturna, o sea, es un matón, ese se ha Mira. cogido a todo lo que se ha movido. Mira, ese lo puede ver que sí, hay una película animada. Se pega a Harley Quinn. Harley Quinn. Y que mira, ¿qué pasó? ¿Conseguiste la cuestión? No, Conseguiste lo que quería, por supuesto. Y Hiedra. Para mí, Bueno, que eso es oye, de hecho, ese es un traidor. le dejo un enlace por aquí arriba porque hablo de la serie de Titans, la live action, donde creo que hay un Dick Grayson muy oscuro. Dick Grayson siempre ha sido, Ala Nocturna siempre ha sido un personaje que da juego, que es muy cómico. O sea, es un personaje muy carismático. Luego el otro Robin es Jason Todd, que se convierte, bueno, él muere y se convierte en Red Hood. Él tampoco es homosexual, o al menos no lo han dicho hasta ahora. Luego viene Damian Wayne, que es su hijo, que es otro loco más, pero es tremendo personaje. Y luego viene Tim Drake, que es Red Robin, ni siquiera es Robin como tal, porque Robin es Damian.
Él es Red Robin. De hecho, el uniforme incluso es distinto. Y después en el Caballero de la Noche regresa, que es una chama. Una chama, y hay un nuevo personaje, pero no es Robin. Esto no recuerdo el nombre. Que te digo una cosa, no es por nada, pero. Y creo que fue de ahí que sacó la idea Zack Snyder, pero hay que estar claro que The Dark Knight Returns es una joya. Las dos. Las Los- dos los- partes. los dos Frank partes son Miller de buenas. pana hizo un trabajo. No, y el dibujo estaba brutal, weón. Esa película es de mis preferidas, de las animadas. Ah, bueno, a Y nivel de película. A nivel de cómic tiene película, más, es que lo que pasa es que el cómic es otro tema. más profundo, Más profundo. más denso, más denso. Bueno, entonces Vamos hasta los momentos. Vamos, ya estamos con Ya vamos, Batman terminamos con Batman. y Wolverine. Ok, entonces voy Ok. yo con Flash. Que Flash es muy cortico. Sí. No un Flash. Es un flash. Cónchale, no sé si, estoy seguro que no lo está viendo, pero Johnny Torres, si está viendo esto, eres el mejor doblador del mundo. O sea, patria muerta contigo, chico. Eres el mejor Flash. Es un flash. Tú y Grant Gustin. Grant Gustin, coño, Grant Grant Gustin, coño. Ezra Miller. No, sigue con lo tuyo. Sigue con lo tuyo, va bien. Flash nace, bueno, aparece en Showcase, creo que se llamaba el cómic número 4. Eso sí, el número sí lo tenía en la mente, pero no sé, es que mi pronunciación a veces no es tan buena. Él sale en el año 56. Estoy hablando de Barry Allen, que es mi Flash favorito. Mi personaje favorito de DC es Flash Barry Allen. Este huevón, Jay Garrick, fue Flash, es Flash en Tierra 2, pero bueno, eso ya es otro Flash. Hablando de Barry Allen, que los dibujantes fueron Robert Kanigher, que los creadores fueron Robert Kanigher y, bueno, compatriota mío, Carmen Infantino. Mira, pero de FIFA, vale. Sí, Presidente de la totalmente FIFA. de joda. Y ahora tuvo su historia de origen, de Barry Allen, que le cae el rayo, era una persona que siempre llegaba tarde, y vaya. Qué ironía. Muy parecido a lo que muestran en el CW, como dicen los españoles, en la serie del CW, que ya creo por la octava temporada, ¿no? Sí, ya está al punto de morir. En fin. Y bueno, luego él es el Flash de Tierra 1. Claro, anteriormente en la Edad de Oro teníamos a Jay Garrick, que pertenecía a... Que tenía su Ay, claro, casco de Jay Garrick, metal. ese- Sí, eso era por Hermes. Ajá, el claro, mensajero de los el- dioses. El mensajero de los dioses. Y bueno, Jay Garrick, que él hacía parte de la Sociedad de la Justicia, ¿no? De América. Y luego ellos fueron enviados a Tierra 2 para que darle paso a los nuevos héroes de Tierra 1, que serían la Edad de Plata de los cómics. Y luego se fusionaron en las tierras y vinieron los nuevos 52 y parte de contar en añales de cómics, que creo que llevan más de 80 años de cómics. Pueden corregirnos si nos equivocamos. Bueno, en el 2018 Superman cumplió 80 años. Exacto, por eso estoy diciendo. Y Superman creo que fue pionero, creo que fue el primer personaje superhéroe de los cómics, pero ya antes había otros cómics. Que de hecho les dejamos enlaces por aquí donde hablamos en cómics de eso. Así que de verdad está muy interesante. Creo que si tienen mucho necesito deberían ir. Y bueno, Flash, su origen base siempre es el mismo, ¿no? No es que haya cambiado mucho cuanto a Barry Allen. No varía, de hecho los personajes que yo elegí no varían sus orígenes. Sus orígenes, no, fíjate, Barry Allen, ¿qué pasa? Flash Reverso viaja al pasado, asesina a la mamá, él vive con eso, luego Quiere arreglar ese Claro, problema. claro, él obtiene sus poderes, que el problema y se vuelve todo un culo. Marty McFly y Flash Barry Allen nacieron el mismo día. De pana, que de hecho le volvemos a dejar otro enlace por aquí donde hablamos de los viajes en el tiempo, en las producciones cinematográficas, series, anime y de todo, que también está bueno, Pero el de los cómics creo que es el mejor episodio que nos hemos lanzado. Es mi Claro. favorito. Y si te gusta la historia, disfrútalo por aquí. Con café Gabriel. No, bueno, entonces, a ver, ¿qué pudiese variar de Flash? Que no le hubiese matado a la madre, sino que también Flash. No, porque incluso ya lo vimos cuando en Flashpoint en el anime, en el cómic, en Flashpoint. Ajá, en la película animada. No, y lo vimos en el cómic de Flashpoint. Sí, También, de Flashpoint. también les recomiendo mucho el Relámpago Embotellado, donde también se toma parte de la historia. El hecho es que Flash Reverso es necesario en la vida de Flash. ¿Sí? Por cierto, esto para que lo sepan, los que están siguiendo la serie, Savitar, que es el personaje de la tercera temporada, nunca fue Barry Allen. Savitar es un personaje aparte, es otro velocista. Les recomiendo leer los cómics. Lean uno que otro cómics. Savitar es un muy buen personaje. Es que se quería ahorrar el casting. Sí, coño, porque Gran Ghost tiene que estar cortando un riadero, ¿no? Joder. Bueno, el hecho es que creo
que no hay un dilema social, un dilema ético con Barry Allen. Siempre ha sido una persona muy correcta y se ha puesto a prueba y siempre ha hecho el bien. Siempre ha hecho el bien y bueno, es distinto como con Superman, que es bueno por los que es bueno por él. Creo que la crianza tiene que ver con todo, porque fíjate, Barry Allen no fue criado por su mamá ni por su papá. Estamos hablando de que su papá estuvo preso por el asesinato, el supuesto asesinato de la madre. Entonces, cónchale, ahí te das cuenta que muchas veces, o bueno, siempre las decisiones las tomamos nosotros. Siempre nos van a poner el camino bueno y el camino malo. Y tú ves quién elige. Claro, te amo. Gran Ghosting. Johnny Torres. Johnny Torres. Yo sé, criollo, criollito. Oh, Flash. Y creo que no le voy a dedicar más tiempo a Flash, porque ya dimos sus orígenes, dijimos lo que opinamos en cuanto a su crianza. Es un personaje que siempre está. Fíjate que siempre es secundario a la Liga de la Justicia. Sí. Pero pero que siempre- apoya mucho. Él apoya mucho, pero sí, armó un peo. Bueno, es que la gente lo de conllevar, no. ¿Y qué hiciste? No, salí a trotar. Yo vi a Superman caminando por ahí y que. ¡Épale! Bicho. ¿Pero qué coño haces tú aquí si tú eres el malo del cogiste? No, vale, que Barry se vino pues te lo vas a pegar. Bueno, pero ¿qué pasa? Ahora los universos, pues vienen de Yo ellos. me imagino que venía por ahí, cuando hicieron el cruce de Marvel DC, se venía por ahí Bishop, Cable y Barry. No, Barry. mamá, bueno. Y el flash reverso cagado en la risa. Coño, No, no, voy a hacer. Ay, qué la madre. Bueno, creo que yo puedo cerrar con Flash. Sí. Puedo cerrar con Flash. Bueno, y siguiendo en DC, vamos a hablar de Superman. ¿Quieres cerrar con Spider-Man? Quiero cerrar con Spider-Man. No porque viene la película, sino que es para cerrar con Marvel. Ok, está bien. Bueno, yo me voy a cerrar con Marvel. Bueno, pero vamos. Superman, nuestro pequeño hombre de acero, papucho, Henry Cavill, Henry Cavill, Brujo, el brujo, toda mierda, detective, detective, agente de la CIA encubierto que Ajá. después pelea con Tom Tom Cruise. Cruise, sí. Bigote de acero. No jodas, bíceps de leñador. ¿Qué más podemos decir de él? Hombre de acero. El primer cómic salió en el 40, si mal no me recuerdo. Y está catalogado como el cómic más costoso de la historia actualmente. Que es un vacilón, porque él le sale levantando Un carrito, un un Popeye. Por ejemplo, el año 39, ahí pegadito a los años 40. Que estaba levantando un carro. Estaba levantando un carro, que incluso ese cómico, ese dibujito levantando un carro, vale un platero. Está entre el Sí. cómic más costoso. Creo que es el más costoso. Es el más costoso. Creo que es el más costoso. Claro, la primera edición. Claro, es la primera edición, es el primer cómic y en buen estado. O sea, Y una vaina que te costó 50 centavos. en ese Bueno, momento. que vivía en los 40, nosotros no tuvimos esa suerte, gracias a Dios. No, 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 39, 40. ¿no? Quedamos cruzando en Normandía. Hay unos fales ahí. Unos tonsos. Y bueno, ya que estamos aquí. Está bien. No, sí, bueno, en Venezuela aquí no pasa un coño. No, estamos traficando gasolina. Entonces, claro, el origen de Superman es una cosa simple, que ya lo hemos conocido en el... Lánzala por encimita porque la gente se lo sabe. Ya se lo saben. Y o sea, vamos, y para caer en el dilema. vamos a caer en el dilema como tal. Viene, cae... Krypton se va a la Krypton mierda. se va a la mierda, los padres llevan todas las células a él, vete, te salvamos, como cual Goku. Cae en la tierra. Bueno, yo creo que Goku es lo mismo. Ellos en Dragon Ball se fijaron en el origen de Superman. Bueno, y disculpa de truco, yo voy a sacar un libro que, coño, Que casualmente. que es, esto no está en el guión, No, es lo que quizás no sabías de Superman, que es del escritor Javier Olivares, La botella de Candor, esta es la cuarta edición. Que hay un dato curioso en este libro y es que nos hablan del por qué la kriptonita, que incluso cuando estábamos ya estamos aquí podcast, un podcast que llevó con un amigo Baker Estrada, que le mando un fuerte abrazo de aquí para Chile. Saludos, hermanito. Está Superman, cae en la granja de los Kane lo crían, él empieza ese proceso después de conocer sus poderes, el tema con que lo ven raro y todo ese tema. Y está su crianza como tal con los Kane. ¿Qué ocurre? Vamos ya antes de entrar al dilema ético del por qué. Que ahí yo te voy a atacar a ti, porque antes de llegar a esto, tú me habías dicho, es por los Ken, por la Ajá. crianza. Pero ya va, no voy a atacarte todavía, sigue hablando. Pues, ¿qué pasa?
La crianza de los Ken es sencilla, o sea, son unos granjeros de Kentucky, el Smallville. Smallville, hay una zona de Kentucky, Marta Claro. y Jonathan Kane, o sea, personas humildes, tranquilas, trabajadoras. En serio, Jonathan no se metía con nadie, era como el tipo que conocía a todo el mundo. Y es Kevin Costner. Que mira, tuvo de padres a Kevin Costner Sí, y a no, porque me da Gladiador. De Coño, parte además de de Kevin Tom. Costner y. Russell Crowe. Bueno, para mí siempre será Máximo Décimo Meridio, esposo de una esposa asesinada. Pero con Joaquin Phoenix, porque es el que le echó la vaina en Injustice. Oye, ¿verdad que sí? Coño, sí, weón. Bueno, no. Bueno, sí, porque es Sí. el Joker, pero. Ok, está bien. Bueno. Rómulo, está bien. Entonces, la vida es sencilla. Rómulo no era, ¿cómo se llama? Cómodo se Cómodo. llama Era el cómodo. el rayador. Entonces, claro, la vida de él es sencilla, un poco complicada como la pudimos ver en Smallville, porque obviamente Empieza a desarrollar sus empieza a desarrollar sus poderes, obviamente empieza a conocer la carajita, las hormonas. y claro, y conoce a Luisa Lane, No, en que- ese momento conoce, su primera novia fue. fue su primera novia que... Bueno, no, su primera novia fue Lana Lang. La- Lana Lang. Ajá. Y bueno, posterior a conocer a Luisa Lane, cuando ya... También se pegó la Mujer Maravilla. También, esa no perdonó. ¿No? Ni él ni Batman. Y Batman, ¿no? Y no fallaron. Es más, cuidado, no sobre loco ahí. Ay, pero ese es peligroso, hermano. Si yo sé para no dormir nunca con ese loco, yo. ¿Y qué coño, hermanito? Déjame en el ático si quieres. Por allá. Es más, yo me voy con el Joker, la verdad. Él es loco de bola, pero coño, esos alucinógenos son Voy a promocionar los alucinados, pero aquí en el canal no. bueno, no. Eso dulcito. Ok, está bien. Ah, Eso brownie. Claro, Luisa Lane, que no es huevón, se empata con ella al tiempo. Su jefa. Su jefa. Coño, vale. No, no huevoneado. Huevoneado. Y bueno, empieza ya su vida como tal, como Superman. Ok, entonces Pero nosotros luego- vemos a Superman como los valores personificados. Exacto. Alguien que sabe que tiene un poder y él tiene que usarlo para el bien. Para Para el hacer la bien. diferencia para el bien. Incluso, prácticamente, el cómic de Superman es eso. Sí, de hecho lo dice en el libro. Lo dicen, Sí, en el libro. es la personificación de todos los valores Ujú. llevados a un mismo ser viviente. Gracias a la crianza que le dieron los Kent. Exacto. Pero ¿qué pasa cuando un hecho trágico hace que cambie todo? Ay. Porque tú me habías dicho, y me lo No, dijiste, yo me lo dijiste. Lo recalco todavía. Que fue por los Kent, como lo criaron, que esto y con lo otro. Claro, que cabe destacar este paréntesis. En la serie del CW, Superman and Lois, Superman tiene un supuesto medio hermano y debido a su crianza distinta, él es una mala persona. ¿Ok? Bueno, vamos a ponerle una mala persona, un villano. ¿Ok? ¿Qué sucede? Ahí sí recalcamos que la crianza de los Kent es lo que le da a Superman su forma de ser. Claro. Pero ¿qué pasa en Injustice? Porque el Superman de Injustice es criado por los Kent. Y debido a ese hecho trágico, cambia todo. Y de hecho les voy a dejar un enlace por aquí arriba donde hablo de ese cómic y de esa película en particular que salió hace muy poco, donde explico las diferencias entre el cómic y la película animada. Y bueno, los orígenes del cómic y la película animada. Porque primero fue el videojuego y después adaptaron un cómic. Claro, porque el hecho, para los que no lo han visto, él es envenenado por el Guasón y en medio de esas visiones que él tiene, asesina a Luisa Lane, quien estaba embarazada de él. Exacto, que pensaba que era Doomsday. Doomsday. Y claro, él al darse cuenta de eso, le da como un shock, de repente, un ataque Mataste a tu tu esposa, esposa y a a tu tu chamo. ama y a tu chamo. a tu chavo. Entonces como que le pega el loco y bueno, y ahí como que dice, venga, ahí cuando uno dice el dilema ético, o sea, si uno se pone en el lado de Superman, ¿qué coño? Tú te pones a pensar, ok, ya, un ser humano a quienes yo protejo aquí y los cuido, viene y me envenena y me hace matar a la mujer de mi vida, quien trae de paso mi hijo. Pero el Joker no es un humano, marico. O sea, Es un ser humano, nada más que está loco huevón. Pero es un desquiciado. Marico, para mí, humano no es simplemente ser una persona de carne y hueso. Para mí, humano es una persona Bueno, que tenga sin humana y de valores, valga la Bueno. redundancia. pero métete, ese es tu pensar. A lo mejor él dice, este es un ser humano
con todo y lo loco que es, y yo los cuido a todos por Claro, igual. porque yo- Y me vas a hacer que yo mate a mi esposo. No, eso es una porquería. Claro, ahí Eso te es lo digo. que me imagino que es. Claro, pues ahí te digo, todo es bien de pinga hasta que te toca a ti. Exacto. Es muy fácil dar consejos y decir, no, tienes que decidir el bien, este es el camino correcto, ¿qué tal? Está bien, Superman, este es el camino correcto. Pero cuando te tocó a ti, coño de tu madre, no hiciste lo que me dijiste que hicieras. Entonces ahí caemos en que tú puedas tener la mejor crianza del mundo, pero si eres malo, eres malo. Y si ocurre algo trágico, difícilmente tú vas a actuar de la mejor manera. Porque, ok, Superman no es humano, es kryptoniano, Claro. pero Su su crianza crianza es de humano y, mano, tiene sentimientos. Claro. Y ahí podemos decir que, o sea, la naturaleza de Superman Aparte, Ya, ya, aparte- aparte ya, que aparte sus de padres iniciales también eran buenas personas. eran buenas personas. Porque Superman sabe que tiene el poder. Cuando sucede eso, Como He-Man, obviamente, como He-Man, todo el The cobarde. Grayskull. Entonces él, claro, ya cuando le pegas y te pasa a ti la tragedia, entonces, claro, ya cuando convives con la tragedia en sí, o sea, ya está en tu dilema ético como tal, ver si realmente eres un héroe o eres el villano. Yo por lo menos, claro, yo Creo que yo hubiese seguido siendo héroe, pero sí mi arrebato de ira, pues. Claro, ahí sí. Pero después ponerte tan dictador, coño. No, ya ahí Tan es como- Red Son, tan, Ya tan, ahí Batman te- Red- tan Superman Red Son, coño, no estuvo fácil. Oye, en Estados Unidos, hermano. Coño, sí, sí. No, en todo el mundo. En todo el planeta, mundo. porque Él conquista el planeta por culpa de... ¿Pero quién coño le da ganas, weón? ¿Cómo coño? ¿A quién llama Goku? Por cierto, no sé cuántas etiquetas puedo, o sea, sabes que puedo soltar 5 etiquetas nada más por video, pero no sé si logré colocar esto porque ya he nombrado varias vainas. Hay un enfrentamiento entre Goku y Superman en el canal, vayan a verlo. Es bueno, está bueno, está bueno, está bueno, está bueno. Está bueno, ¿eh? Está bueno, ¿eh? Eso lo esperáis. Pero es eso, pues ya ahí como que él conquista la Tierra, pero también como que primero tiene el poder. Y segundo, ya como que le agarras mucha rabia y la pagas con toda la humanidad. Sí, no, es que no creo que la quería, él no creo que la paga con la humanidad, creo que quiere forzar la seguridad. La seguridad, exacto. Como que aquí o son buenos por la buena o por las Que de hecho en la malas. película hay una escena bien fuerte donde él mata un poco de gente porque está en una discoteca celebrando al Joker. Que también, ahí sí, ahí. Esa es la gente que vota por este gobierno de mierda. No, pero ya. No, Me voy a poner nivel Nacho y esto no es político. No, es que esos son las personas que votan por gobiernos comunistas Sí, totalmente. y de izquierda. Bueno, pero, ok, ahora le dejamos a ustedes. Superman es buena persona Por los que, por los Ken o por naturaleza, por él como persona. como. Bueno, como ser viviente en la Tierra, Exacto. criado en la Tierra. El ser humano no. Y por cierto, él sufre él le hace daño a la No kriptonita. lo vas a decir, ¿te gustó ese dato curioso? Exacto, curioso. Porque el locutor necesitaba vacaciones. Sí, creo que era una novela, bueno, Una- historias que contaba por radio, el personaje que hacía la voz de Superman en la radio necesitaba vacaciones y dijeron, coño, pero ¿cómo hacemos para quedarnos sin Superman una semana? Y bueno, marico, con una debilidad, kriptonita. Que luego lo adoptaron los cómics y pusieron varios tipos de kriptonita. Sí. Pero eso ya es para otro videito que podemos sacar más adelante. Bueno, creo que se nos está yendo la hora de las manos. Vamos a cerrar esto con estos dos personajes rapidito. Voy a cerrar yo con Magneto, nos voy a dedicar más de 5 minutos y tú tratas de dedicarle 5 minutos a Spider. En un flash. En un flash. La primera aparición de Magneto fue en Uncanny X-Men número 1, en septiembre del año 63. Fue creado obviamente por Stan Lee. Y dibujado por el dibujante, vaya redundancia, Jack Kirby, que son los personajes, o bueno, las personas más conocidas de Marvel. Él tiene varios nombres, y de hecho eso sí los voy a leer porque a mí me cuesta alguna pronunciación y yo no soy polaco, pana. Él es conocido como Max Eisenhardt, Eric Lesher, que ese sí lo conocemos porque lo hemos visto en las películas, y también en la serie animada lo llamaban Magnus, no sé si lo recuerdan, porque vimos la serie animada juntos. Sí. Lo llamaban Magnus. Bueno, el hecho es que él es de origen polaco y judío. Nace en pleno holocausto, están asesinando a todo el mundo y se descubre que tiene poderes. Gracias a los nazis. Víctor es nazi.
Bueno, él tiene muchos encontronazos con los soldados nazis. De hecho, inclusive después de la guerra, después ya como adulto, sigue teniendo problemas con esta persecución que tenían con los judíos. Lo que no termino de entender, porque la guerra duró son 5 años, pero el hecho es que él de adulto, él tiene 2 hijos, embaraza a la que era su esposa, y él tiene un encontronazo con unos soldados que lo estaban persiguiendo, los asesina, y la esposa horrorizada por esto, ella se escapa, se va para el coño. Él la persigue y tal, ¿verdad? Ella muere, y bueno, él cree que ella muere, ella tiene un encontronazo con el alto evolucionador y le da poderes más de los que ya tenía a los hijos, bueno, a la hija, a la que sería luego Scarlet Witch. Ambos nacieron con sus poderes mutantes, pero Scarlet Witch, que bueno, también hay un video de Scarlet Witch de Wanda en el canal, tiene más poder que Pietro, que Quicksilver. Bueno, el hecho es que aquí sí vamos a caer es difícil hablar de Magneto en solo 5 minutos, pero voy a tratar de hacerlo. Magneto es uno de mis personajes favoritos de Marvel, creo que es mi villano favorito. Después del macho. Porque murió de la forma más macha posible. ¿Cómo murió? Murió encima de un tiburón. Saltando de un avión sin paracaídas, con 5 kilos de dinamita atada al cuerpo, a un volcán activo. Nunca encontraron su cuerpo. Solo pelo. El dilema de Magneto es que él tiene una forma de ser muy suya y aquí hay poco que decir. O sea, Magneto simplemente tuvo una trascendencia, una historia muy difícil, vio morir a sus padres, lo secuestraron después para usar sus poderes, pensó que sus hijos habían muerto. Hay un what if, si se puede llamar así, una transición en la línea temporal donde Magneto termina siendo el líder de los X-Men, el líder de los mutantes. De hecho, en la serie animada 92, creo que en la tercera temporada, pueden ver eso en uno de los capítulos muy buenos, que de hecho Wolverine y Tormenta tienen un juju en esa serie temporal. Ese gracias a Bishop. Bueno, no recuerdo, creo que sí. Sí, es Bishop. Sí. Claro. Bueno, ¿quién más? Bueno, Cable y Bishop, esos son los dos. Y bueno, Magneto tiene una forma de ver las cosas muy suya. Yo no lo considero un villano, tampoco lo considero un antihéroe. De hecho, él funda su propia isla para mutantes. Yo pensé que era de Mujerzuela y Juego de Azar. No, eso lo hace Gambito. No, Gambito es experto en eso. Que ese es de los X-Men, ese es mi preferido. No, creo que es Wolverine, pero Hugh Jackman. Te amo. Es que, en serio, hablar de Magneto en sí es complicado. Es complicado. De hecho, yo lo voy a dejar así. Primero tiene un ideal que sigue porque obviamente vivió la Segunda Guerra. Si tú viviste la Segunda Guerra y sobreviviste... Que mi abuelo lo hizo. O sea, yo veo mucho, no de Magneto, no tiene poder ni nada por el estilo, pero veo mucho lo que es la historia, cómo fue vivida. Y fue una época muy jodida, pana. Muy jodida. Entonces, ver a Magneto que sobrevivió y no quedó loco. Bueno, un poquito nada más, pero un poquito a diferencia de otros que quedan como con Parkinson después más adelante por los impactos de las bombas. Entonces, coño, es como que complicado de realmente odiar a Magneto. Es muy difícil. Y no entenderlo. Es no entenderlo. Y sentirse... Es como cuando ves You. De Joe, tú sabes que el loco está haciendo las cosas mal, pero como que parte de ti lo apoya. Bueno, así estamos con Magneto. Que aparte en la película no muestran ni la cuarta parte de lo que es un verdadero Magneto. O sea, Magneto es mucho más profundo que lo que vemos. Sí. Es un trabajo actoral muy bueno el que vemos en la cinematografía, pero hay que dedicarle una serie cinematográfica. Bueno, incluso yo creo que con Ian McKellen creo que lo vimos mejor que con Fassbender. Mucho más. O sea, por lo menos en personalidad y en ideal. Tiene mucho más recursos actorales, sin quitarle nada más. No, lo que pasa es que Fassbender, porque ya era el inicio, y ya cuando hablar del inicio de Magneto, por mucho que sea sencillo, porque ya vive con una desgracia que es la Segunda Guerra, ya cuando lo incluyen a los X-Men en el origen, es como que, ok, ya va, aquí sabemos que él vive un dilema ético, pero, ¿sabes? Le falta como que más... Sí, vamos a hacerlo así. Sí, como que es ese toque que le da a lo mejor a Ian McKellen cuando ya tiene su grupo de desadaptados. Que por cierto, lo que sí te trata muy bien en la serie cinematográfica es la amistad entre ellos. Profesor Javier y de que bueno, ellos son como el Real Madrid y el Barcelona. Que bueno, o sea, somos culebra, pero bueno, si estamos aquí, somos panas. Está bien. Vamos a una partida de ajedrez.
Totalmente, totalmente. Bueno, vamos a cerrar entonces Vamos. con Magneto porque se nos va a ir la hora. Sí. Queremos hablar de Spider-Man, ¿cómo lo cerramos? Bueno, Spider-Man, ¿qué podemos decir de Spider-Man? Si no sé tú, yo te lo Bueno, digo. Spider-Man inclusive no era un cómic que la gente, que el editor de Stan Lee quería, porque hay un video en YouTube sobre Stan Lee contando más o menos el origen de Spider-Man. Y Y ¿qué se emociona ocurre? mucho, de hecho. Él, hasta, Él se se dura emociona. la mitad ahí, sí, sí, sí. Claro, porque incluso Spider-Man es su personaje mejor. preferido, y creo que el de todos nosotros. No. Bueno, depende. Yo llamo. Escucha, Te amo. vale. El macho. Te amo. Cuando el editor va a buscar a Stan Lee, le dice, mira, necesitamos un superhéroe nuevo. Y claro, ya venía Hulk, los Cuatro Cuatro Fantásticos, y Thor. estaba Thor también. Y claro, como lo explica Stan Lee en el video, necesitaba el trabajo. Claro. Entonces él va y empieza a imaginarse ver qué se le ocurría y de repente ve una mosca y él dice, oye, me agradaría un superhéroe que pueda pegarse a las paredes Después se trepara. y que pudiera trepar. Y empezó a su lluvia de ideas, que bueno, el hombre mosca, el hombre mosquito, El zancudo loco. el zancudo loco, el chapulín colorado, no sé. No, se nos No, no estaba todavía. Bueno. Hay un video por aquí de Chespirito. También. Pues el hombre araña, Spider-Man, que incluso le da un toque como más de misterio. Y él va y se empieza con el tema, ok, pero vamos a hacer algo distinto. Vamos a colocarle a este superhéroe que tenga problemas personales y además que sea adolescente, porque en esa época no había superhéroes adolescentes. Y hoy en día todavía hay pocos. Sí, hay poco. Entonces, él se le ocurre eso y él, bueno, ya con la idea se la lleva al editor y el editor lo primero que le dice, mira, esto no sirve. Bueno, porque ¿cómo coño tú vas a traerle? O sea, en esa época la aracnofobia era parte De la cultura general. Entonces, ¿cómo tú no puedes llamar a un superhéroe el hombre araña? La gente sufre Le teme aracnofobia las arañas, y le claro. tiene miedo a las arañas. Los niños más que nada, ¿no? Y era ambientado a un público más Un infantil. público infantil. Lo otro, no puedes ponerlo adolescente, porque mayormente los adolescentes son quienes acompañan a los superhéroes. Y que tengan problemas personales. ¿Qué superhéroe tiene problemas? No pueden tener problemas. No puede. pueden tener problemas. Bueno, entonces, él se queda con la idea, y como decimos aquí en criollo, picado. Y había una revista que no había tenido muchas ventas en ese tiempo, que era la Amazing Fantasy. Y como era el último número, Oye, Amazing Fantasy, Amazing Spider-Man. Y tuvo algo que ver ahí, ¿no? Probablemente. entonces, bueno, ahí vamos. Viene, y como era el último número, la gente mayormente al último número nunca le paran. Y bueno, él agarró y puso su hombre araña en la portada. Yo creo que mámalo, editor. Bueno, igual, cuando llega el fin de mes, que hacen el balance para ver cuánto fueron las ventas, bueno, las ventas de ese hombre araña, bueno, llega el editor corriendo a la oficina, según relato del mismo Stan Lee en el video, que están, mira, ¿te acuerdas de ese hombre araña, ese personaje que amábamos tanto, el hombre araña? Vamos a sacarle una serie. Y ahí empezó el increíble Spider-Man. Que de hecho él tuvo el Amazing Spider-Man, que además tuvo una aparición de Stan Lee en la serie animada del 96 Ajá. de Spider-Man, que creo que fue el mejor Peter Parker que haya visto en mi vida. Y él le agradece tanto a Spider-Man. Entonces, conchale, eso fue un momento bien emotivo, bien Sí, bonito. ese fue el final de la serie. De la serie. Y bueno, el origen de Spider-Man, y creo que es incluso por eso es de los personajes más queridos, es que Creo que es el tercero más famoso en la liga, en la línea de los más conocidos superhéroes. o sea, Batman, Spider-Man y Superman. y Superman. Ahí está. Coño, ¿verdad que sí? Sí. Oye, ganaste los tres tú, ¿no? Ajá. Yo fui con lo menos. No me importa, pero Flash es el número Flash 4. Flash es el cuarto y el Wolverine es el octavo. Bueno, entonces, lo que veníamos hablando, Spider-Man tiene un origen muy de la calle, muy no cotidiano, por decirlo de una manera. Es un adolescente que obviamente tiene problemas, como todo adolescente, pero no solamente eso, sino que
vive con sus tíos. Claro, tuvo un inicio muy Batman. muy Batman, muy trágico, la muerte del tío Ben, No, y también la muerte de sus y padres. la muerte de sus padres, que eso es digamos, una vez creo que lo comenté, no sé si fue aquí en la sección del podcast Geek, que el superhéroe, los héroes tienen siempre Un inicio un trágico. inicio trágico. Nosotros Eso hablamos es lo en que el los marca. podcast de Ya estamos aquí. Ya estamos aquí. Esa es la fórmula, o sea, siempre el superhéroe tiene el inicio trágico, que es como Como que lo Curry. marca. Como Curry. Son un personaje endógeno que creamos nosotros en el podcast de Ya Sí. estamos aquí podcast. Que es la competencia del hombre tuteca. Mira, entonces, claro, la gente se va muy, se apega mucho a Spider-Man es por su naturaleza como tal. Y además un adolescente típico que va al colegio, es tímido, que incluso cuando inicia... Claro, ¿qué pasa cuando tienes poderes y no tienes tanta responsabilidad? Exacto. Pero eres un chamo. Eres un chamo. Y Sí, cuando, responsabilidad, mejor dicho. y cuando inicia este personaje en sí, era llevado a un público de niños que sufrían bullying. Por Claro, decirlo porque de alguna Spider-Man, manera. es que Spider-Man tiene una... Era una la cosa característica sí. de que era nerd. Concho, es que hay otro video, es que ya no puedo etiquetar tantas, ya No, otro no, video no, aquí no. ya está bueno. Pero igual, vayan a toda la lista de videos. Busquen ahí, en los videos del canal hay uno que se llama El Mejor Spider-Man, donde digo quién es el mejor Spider-Man para mí, y narro cuáles son las adaptaciones del Spider-Man que hemos visto, porque nosotros en sus inicios, en los 60, Spider-Man era un nerd bulleado, no era atractivo, No era atractivo. o sea, después en los 80 fue modificando eso, ya era una persona un poquito más cool, ¿no? Por así decirlo, y ya de los 2000 para acá le echaron un pelo para atrás, lo hicieron un poco más joven. Sí, es que ya, como vamos a decirlo, Con Miles Morales con también. Miles Morales, en su segunda etapa no es que era el cool, pero era un adolescente normal que Sí, tenía ya sus cuadraba más amigos. culo, ya cuadraba Pero más culo. claro, tenía güey, Stacy por ahí, Y ahora hablaba. Mary Jane era la vecina así como que coño, Epa, mira. ¿quieres ser mi come muslo? Hugh Jackman, te amo. Y entonces, claro, el público en general de Spider-Man siempre fue el público, por decirlo de una manera, nerd. Sí. Y todavía se ha mantenido un poco Bueno, eso. que creo que Spider-Man fue no fue mi favorito, pero fue uno de mis favoritos. Fue uno de mis favoritos también. Creo que es tu favorito todavía actualmente. De Marvel, Después de Batman. después de Batman. O sea, de Marvel, el favorito. Exacto. En líneas generales, que es Batman. No, bueno, yo siempre va a ser Hugh Jackman. Digo, Wolverine. Wolverine. Te amo. Entonces, ¿qué ocurre? Spider-Man ha tenido el típico origen de que lo pica la araña, obtiene O sea, los bueno, se ha poderes. mantenido siempre. ese Siempre origen. se ha mantenido el mismo origen. Con el último Spider-Man, No hemos visto el Tom origen. Holland, No hemos visto el origen. no hemos visto en el origen porque ya cuando lo añaden en lo que es Civil War, ya habían videos en YouTube para la película de Spider-Man. Spider-Man, exacto. Ahora, aquí sí podemos recaer en el hecho de que Spider-Man es Spider-Man por la crianza de los Parker o porque él es un buen niño y ya. Porque creo que una persona, y lo hemos visto en otras partes, en otras adaptaciones, no tanto de Spider-Man, pero sí de otro tipo de empresas que no vamos a nombrar, pero de otras franquicias en donde si alguien es bulliado y de repente obtiene un gran poder, es todo lo contrario, ¿no? De hecho, hay una película que creo que se llama Poder sin Límites, porque Sin Límites es la de Bradley Cooper. Ajá. Poder sin Límites, que de hecho es una película del 2012 medio bajo presupuestosa, y Ese de hecho es sale una- Michael B. Jordan también. Ese que son unos 4 carajitos No recuerdo que bien se los vuelven locos. poderes, sí, exacto. Entonces, uno de ellos era muy bulleado y es el que se vuelve Sheila, se vuelve loco y bueno, destruyen la ciudad y tienen que terminarlo matando. marico, Incluso lo vemos con Megamente. Megamente. Es un ejemplo también. Megamente también es otro ejemplo. Brick Barbour, pero ese es como una adaptación de niño de Superman maldito. Big Bird. No, pero eso es porque ya era malo. ya era malo. También hablamos de eso en el canal. En el canal, en los primeros videos. Bueno, síndrome de los increíbles. Entonces quedamos en que si alguien es bulleado, o sea, él obtiene poderes y él lo que hace es lastimar. Pero de este caso, alguien bulleado
tiene un sentido de responsabilidad, pero creo que es porque aquí sí pudiésemos que recaer en que se lo inculcaron y a Superman también, a Superman se lo inculcaron. Claro, pero aquí lo que pasa es que en Spider-Man se remarca más, porque primero está en la etapa complicada de todo. Bueno, en Smallville también vimos esa etapa complicada de Superman. Y está el tema de la crianza de la tía May y el tío Ben, que por lo poco que dura, da muy buenos ejemplos. Bueno, que él es el que más trasciende, es el que más trasciende. la personalidad de Spider-Man. O sea, tenemos tanto la típica frase de un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Esa es la frase más famosa de toda esa película. Sí, lo vemos en la cinematografía, y creo que es una de las frases más repetidas, más conocidas, ¿no? Un gran poder conlleva una gran responsabilidad. A lo largo de las otras películas, de otras sagas, tanto de Amazing Spider-Man como bueno, las dos que han salido hasta ahora de Tom Holland, que son Homecoming y Far From Home, creo que también lo muestran de una manera un poquito más sutil, ¿no? De hecho, porque no tenemos tío Ben. No, ahí no tenemos tío Ben todavía. Incluso lo tenemos en What If, pero no lo tenemos todavía en el universo de Tom Holland. Tenemos What If, ¿en qué capítulo? El capítulo de los zombies. No recuerdo. Ahí él nombra a Happy, nombra a la tía May, No, eso nombra, recuerdo. nombra al tío Ben. Lo pero nombra, lo no lo nombra, muestra. pero nunca lo muestra. Claro, no, claro. Pero ahí, a diferencia de las películas, por lo menos lo nombran. Tiene que nombrarlo. Aparte, Pero- ese es muy joven, pero ese es otro pedo. Pero ese es otro tema. ¿Qué pasa? Que Aparte, ya esa tía May es muy idiota. Eso es lo que te es bueno, chicos. Sí, está rica, pero es idiota. ¿Vale? Que es idiota. No es una tía May que te inspira respeto. Las otras tía May te dan Mira, es respeto que- y cariño, ¿sabes? Por lo menos en las tías May. Tu favorita es la primera. La primera. primera siempre va a tener, pero la segunda me agrada más porque ves como que más Me gustó más la de Amazing, porque primero ves al Spider-Man en el plena adolescencia y, o sea, tiene los poderes, estás con el chip de la rebeldía en busca también de venganza porque te mataron a tu tío. Claro. Y ese sentido de justicia repentino que él tiene. Y tiene una Justicia, tía venganza. Vengativa, Ujú. muy Batman. Muy Muy Pattinson. I am revenge. Al revés. Ahí tendremos la voz así. No sé, pero tenemos que ir cerrando. Ya estamos Mira, hablando demasiado paja. entonces me gusta más esa tía May porque está el carácter y el sentido del sentido maternal Sí. que sí. se muestra más claro en las primeras de Tobey Maguire, porque ya Tobey ya estaba en la etapa cerrando la secundaria, empezando ya se estaba graduando y no vemos el impacto fuerte que es la adolescencia en sí. De hecho, nosotros vemos un Spider-Man ya universitario. Sí, ya empezando la universidad. ¿no? Eso sí, lo que lo aborda a Spider-Man son los problemas personales, financieros y familiares. Que uno dice. Y eso no lo vemos con Tom Holland. Con Tom Holland no lo vemos, pero uno se identifica muchísimo, incluso ya de adulto, porque cuando vimos a Tobey, las películas de Tobey estamos tan pequeños. La última yo la vi y yo tenía exactamente 13 años. Yo también. Teníamos 13 años. Entonces, claro, hay cosas que uno no las, o sea, las veías, pero no las entendías del todo porque no las habías vivido. Claro. Entonces, tu mejor amigo te agarra rechera porque le matan al papá. El que después descubre que eres tú. Te coge a la mujer. Te coge a la mujer. Esa misma mujer te deja por uno que es el astronauta. que es el astronauta y es el hijo de tu jefe. De Jonas Jameson. Que de paso vuelve contigo, te bota para el coño, se entera que eres Spider-Man, estás pelando bola, Te botan del trabajo. te botan del trabajo. Aparece un huevón que supuestamente saca mejores fotos que tú y son todas Y todas truqueadas. son truqueadas, puro Photoshop. La tía May te tiene que dar $20. Que no, toma, tú necesitas más que yo
suscríbete si no lo has hecho todavía y dale a la campanita para que no te pierdas nada del contenido que estamos subiendo. Sin más nada que agregar, soy Jan Catapano Daniel Pineda y Wolverine. y esto fue La Habitación Geek.